Hola amigos, hoy os traemos una combinación muy curiosa, el Mazda CX-60 con un motor diésel de 200 caballos, 6 cilindros en línea y etiqueta eco, pero no es híbrido, es microhíbrido. Vamos a ver. Mazda hace las cosas diferente, va por su propio camino, ya lo vimos en la prueba del Mazda 3, la dejo por ahí. ¿Qué hace mientras todo el mundo está haciendo motores pequeños, hibridándolos, está haciendo cosas pues un poco bajando el térmico, aumentando el eléctrico? Pues va Mazda y nos hace cosas como estas, que os voy a explicar ahora, que se salen un poco de la lógica de lo común, pero es que luego ves el resultado y funciona además bien. Ya os digo, mientras todo el mundo está hibridando sus coches y haciendo motores térmicos pequeños, va Mazda y nos saca un coche con el motor longitudinal de 6 cilindros, 3.300 centímetros cúbicos, diésel, sin hibridar, pero con una microhibridación, es decir, con una red de 48 voltios y una batería pequeña. ¿Qué conseguimos con esto? Pues consigue unos consumos ridículos, que lo voy a dejar para el final de la prueba, consumos que dejan en ridículo a muchos híbridos, pero en ciudad también. O sea, esto hay que verlo. Os voy a enseñar el coche, os voy a enseñar cómo es y luego, en función de los datos, vosotros decidís. El X60 es una versión un poquito más grande, son 4,7 metros de largo, un poco más grande que el CX5. De hecho, este coche es 5 plazas y vendrá una versión un poquito más larga con 7 plazas, CX80 creo que se va a llamar. Si os fijáis bien, guarda una pequeña desproporción entre lo que es el morro del coche y el resto del coche. Mazda dice que prefiere la configuración de motor en línea y propulsión, prefiere esa configuración porque eso le permite hacer más combinaciones. A la hora de hibridar el coche le permite meter otras baterías, otros motores eléctricos, bueno, pues que le da más posibilidades que si llevase el motor transversal. Esto es una versión de 200 caballos diésel, que es propulsión. Tienen otro como este, también diésel, pero que es más potente y es tracción en las 4 ruedas. Aquí, como lo veis, esta versión lleva el acabado Omura, que se supone que es el más deportivo, y se ve pues en los detallitos estos negros, las llantas, estas llantas que son de 20 pulgadas, pero en sí, bueno, pues es un Mazda que se reconoce como tal. Suspensión independiente en las 4 ruedas, con un paralelogramo deformable delante, un sistema multibrazo detrás. Este lleva las llantas de 20 pulgadas de serie. Para esta prueba tenemos unos Bridgestone Alenza, que yo no los había probado nunca, pero que no van nada mal. Aquí veis que está el hombro un poquito ya tocado, que es que ya hemos hecho la prueba de seguridad. Aquí el Inline 6, que presume de llevar un 6 cilindros, es que es un 3200 algo. Estos cristales ahumados que es un extra, lleva el techo que también es un extra, el acceso a las plazas, un poco para que veáis bien, ¿no? Entrado bien. Esto sobresale un poquito, hay que tener un poco de cuidado, pero nada, cubre la plaza, la puerta cubre hasta abajo, con lo cual esta parte siempre está limpia y no te manchas el pantalón. Este detallito, fijaros el grado de apertura de la puerta, son casi 90 grados lo que abre esta puerta. Al igual que el CX5, esta parte invade mucho, pero al abrir tanto la puerta, si os fijáis, entro más o menos bien. Una persona mayor yo creo que no tendrá muchas dificultades, pero sí que es cierto que esta parte sobresale mucho. Ya que estoy aquí, este asiento lo he colocado más o menos a mi distancia, pues veis que tengo un buen espacio interior, que hoy no está nachete y no lo hemos podido sacar. Aquí lleva su airbag y habéis visto que sí, es abultado, pero no está nada mal. Y bueno, vamos a ver la parte trasera. Si os fijáis aquí, los escapes
son un poquito falsos, el escape está ahí debajo. Una cosa muy curiosa de este motor es que es diésel, pero suena bien. Cuando arranca suena un poco a camioncete, pero cuando empiezas a andar dentro, sin necesidad de ningún altavoz, ni resonador, ni nada, el motor cuando sube de vuelta suena bien, lo veréis en la prueba de seguridad. Vamos a colocar el coche mejor para que lo veáis y os enseño el maletero. Acordaros que tenemos unas camisetas muy chulas en Casa Pizza, tenéis los enlaces ahí abajo. He colocado el coche así porque os quería enseñar. Depósito diésel 58 litros más 13 de AdBlue. Este coche necesita AdBlue. Detallito curioso que puedes quitar las tapas y bueno, pues tienes tu sitio para colocarlo. Esto hay muchos coches que lo tienen, pero este incluso tiene para colocar las dos tapas. Esas cosas, bueno, pues están bien. La parte trasera, como os decía, no tiene grandes... Bueno, pues es diseño Mazda. Es que estas cosas a mí me hace mucha gracia cada vez que veo a alguien hablando del diseño. Sí, hay gente que le gusta el diseño, pero es que el diseño es lo que uno ve y es lo que a cada uno le tiene que gustar. CX60 y E-Sky Active D, que es, digamos, el nombre que le ha dado Mazda a su tecnología. Mazda le pone nombre a todo, a la forma del diseño, a todo le pone nombre. El portón es eléctrico y habéis visto que coge bastante altura por aquí. Esto tenéis que tener en cuenta los garajes. También puedes graduar a la altura a la que queda. La bandeja no tenéis ni que quitarla, ni que abrirla, ni que ponerla y no está, bueno, pues no está mal. Tengo aquí mi pequeña chuleta. Esto que estáis viendo aquí es una barrera que tiene ahí pues para cuando abates los asientos, que los puedes abatir desde aquí, por partes. Además puedes abatir la parte central, una o la otra. El maletero tiene 500, lo tengo aquí, 570 litros de capacidad, pero si lleva el extra del equipo de audio Bose, como lleva este, se reduce a 551, que lo estáis viendo aquí. Lleva aquí un altavoz de graves, bueno, pues lo del reparapinchazos, el kit de emergencia, sus ganchitos, sus tomas de corriente aquí de 12 voltios, tiene dos ganchos para poner cosas, igual que aquí. Bueno, pues un maletero. No es un maletero excesivamente brillante, ahora os hablaré de los rivales, pero bueno, es más que suficiente. ¿Estoy bien aquí, Iván? ¿No, la luz bien? Vale, que luego me echan la bronca. A ver, precio de este coche. Este coche tal cual, la versión diésel de 200 caballos, porque la otra, no sé si os he dicho, la potencia son 254 caballos, el otro diésel, el tracción total. Con este motor parte de los 45.700 euros. Esta unidad tiene 8.300 euros en extras y se quedan en 51.200 cuesta este coche con el acabado Mura, que es este que estáis viendo, y además tiene 8.300 euros en extras esta unidad. O sea que eso os indica que os podéis configurar el coche un poco a vuestro gusto. De estos 8.300 euros en extras, yo no los pondría todos. Hay alguno que nos podemos quitar. Pero vamos, parte de los 45.700. ¿Qué rivales tiene este coche? Pues según Mazda, este coche se posiciona entre el Q5, el Mercedes GLC, el BMW X3, y no está mal tirado, porque tanto la calidad interior como el funcionamiento del coche pues está a la altura de esos coches, pero es que también es rival de un Tiguan, de un Skoda, de un Hyundai Santa Fe, de un Kodiaq, puedes compararlo con un Tarraco, con un Stelvio, un Volvo XC60. Tiene pues rivales, bueno, pues en esta categoría de los 4,7 metros de largo más o menos y unos 200 caballos, tienes bastantes rivales. Por ejemplo, he preparado así un rival, digamos, por precio, con 185 caballos, por 37.800 tendrías un Coleos, pero tiene 493 litros de maletero, más pequeño que este. Después, por precio, estaría este, 45.700, un Hyundai Santa Fe, 200 caballos,
con 571 litros, pues ya está un poquito más caro, pero claro, todo depende de los equipamientos, porque aquí os estoy hablando de las versiones básicas. Ahí tenéis el Kodiaq por 52, pero este ya viene con la tracción total, 650 litros de maletero, un Kodiaq, madre mía, o 760 litros de maletero, un Seat Tarraco, también con el mismo motor de 200 caballos. Mercedes, pues puedes compararlo con el GLB, o incluso con el GLC, pero el GLC ya es mucho más caro. Tiene su Alfa Romeo Stelvio, también con tracción total y 210 caballos y 525 litros de maletero. Bueno, pues aquí tenéis, en esta tabla, veis un poquito pues los rivales. Así que nada, vamos a ver el motor, porque realmente la amiga de este coche hoy está el motor, y luego ya hacemos las pruebas habituales. Abrimos y lleva sus hidráulicos. ¿Habéis visto que no se ve nada? Está todo perfectamente tapado. Te dejan aquí un poco para el agua, el depósito de expansión, líquido limpia parabrisas, pero tiene su truquito. Estas cosas que al final, pues bueno, pues... Motor 6 cilindros. 6 cilindros en línea. Este motor aumentaron la cilindrada de 2.200 a 3.300. Lleva turbo, lleva una caja de cambios. A ver, esto es curioso, esto lo hace Mercedes también. La caja de cambios es un convertidor de par, en sí es un convertidor de par, al que le han quitado lo que es el funcionamiento de los cambios, los planetarios y todo eso, y le han quitado lo que es la parte del convertidor de par y le han metido un embrague multidisco bañado en aceite. Bueno, pues es un sistema, bueno, ahora veremos cómo funciona. Para alcanzar la etiqueta Eco, lleva un sistema de microhibridación. Eso quiere decir que lleva una batería de iones de litio que está debajo de los asientos, en la parte de abajo del coche, de 0,33 kWh, y tiene un motor eléctrico de 13 caballos integrado en el motor térmico. Con lo cual, ese motor nunca mueve las ruedas, pero sí sirve para que en conducciones pues cuando vas con el coche lanzado y pones el motor y levantas el pie del acelerador, se pone el cambio en punto muerto y el motor se apaga. Y luego lo vuelve a arrancar. También cuando estás llegando a un semáforo, apaga el motor. Y luego hay veces que te aporta par en determinadas situaciones, cuando inicia la marcha, o en situaciones de que necesites un poquito más, que aceleres un poco más. Bueno, pues le ayuda bastante, y eso le hace consumir realmente muy poco. Y eso es lo que le hace también que igualarlo en etiqueta a un sistema híbrido convencional. El motor por dentro, pues ya sabéis, Mazda le gusta mucho trabajar con mezcla pobre, y ha aumentado el régimen al que puede trabajar con mezcla pobre este motor. Pero venga, vamos a ver cómo es un poquito, cómo es el coche por dentro, y enseguida, pues eso, a ver cómo se comporta, que de verdad vais a alucinar. No te hace falta sacar la llave para entrar, aunque es grande, es un poco incómoda porque tiene los botones aquí en un lateral y o sabes dónde están, o por la noche tienes que ir buscándolos si no tienes mucha luz. No hace falta sacarla, pero si la quieres lo puedes dejar en este posavasos. El móvil, tienes un cargador inalámbrico aquí, lo puedes dejar ahí. Lo que pasa es que el mío, que es ancho, no cabe bien. Entonces lo que hago es que o bien lo dejo en el bolsillo, o bien lo dejo en esta guanterita, que no está nada mal. Por cierto, tiene 2 tomas USB. Y como tiene conexión por Apple CarPlay y Android Auto sin cable, pues está ahí perfecto, pero bueno, no te haría falta sacarlo. El interior, como veis, es muy simple, no hay un gran colorido, no hay cosas que, bueno, que les tengan una pantalla táctil súper grande, no, esto ya no, Mazda simplifica mucho las cosas. Llama la atención, climatizador con todos los botones, de serie lleva este coche climatizador en los asientos calefactados y asientos ventilados, calefacción en el volante.
tienes todo botones físicos para manejar las cosas. La pantalla, como veis, no es táctil, se maneja todo desde este grupo de mandos. Y ya veis que es súper sencilla, es que no tiene más menús. Tienes información pues eso, de lo que va gastando el coche, lo que ha gastado cada vez. Este está muy bien porque puedes ver el flujo de energía de la batería del sistema microhíbrido, que tienes que olvidar de cargarla. Ahora está puesto a 0, pero incluso te dice cuántos kilovatios hora ha recargado en todo el tiempo que la has estado usando. Nada. El entretenimiento, pues tienes tu música, lo que puedas conectar tú de tu teléfono. El navegador es excesivamente simple y tiene muy pocas cosas, pero bueno, funciona y te lleva a los sitios y te trae, que al final es de lo que se trata. Y aquí en configuraciones podemos ver que podemos configurar 1000 cosas. Estoy entrando aquí porque aquí en configuraciones de seguridad y alertas de seguridad, a ver, el coche tiene un sistema de mantenimiento de carril, todo esto, el equipo de asistentes y tal son todos opcionales, que recomiendo ponerlos porque al final ganas mucho en seguridad. Simplemente el de tráfico cruzado cuando sales de un parking, ese ya te ayuda mucho, pero tiene el de mantenimiento de carril. Bueno, pues que si te molesta tienes que meterte en este menú para poder desactivarlo, y lo tienes que hacer cada vez. Tiene una cosa muy simpática, y es que si quieres el coche te coloca la postura mira, bueno, lo vamos a hacer. Sistema de personalización, a ver, invitado, a ver, añadir nuevo conductor, le decimos aceptar. Entonces él le dices, ¿cuánto mides? Yo mido 1,79. Comenzar. ¿Y qué empieza a hacer el coche? Pues empieza a buscarte la postura de conducción ideal que deberías llevar en este coche. Esto está muy bien, lo que pasa que yo ahora, según me ha hecho esto, me vuelvo a bajar, me vuelvo a echar un poquito para adelante, me vuelvo a subir el volante, que ya habéis visto que la columna de dirección es eléctrica. Bueno, pues esos detalles. La pantalla no cambia, no es personalizable. Lo único, cuando tú pones aquí el modo de conducción, el normal o el Sport, bueno, pues se vuelve en color rojo, es más bonito en el modo Sport. El modo este, ¿a qué obedece? Pues a la gestión del cambio, gestión del acelerador, pues no lleva suspensión de dureza variable. Y bueno, pues realmente al final yo el tiempo que lo he estado usando lo he estado probando, y sí, con el modo Sport tienes un poquito más de chispa, pero te acostumbras a llevarlo en el modo normal. Volante muy agradable, con aquí todos los botones del cruise control, de la radio. Bueno, pues desde aquí pues tienes toda la información de muchas cosas y lo manejas todo. Aquí detrás veis que tiene 2 tomas USB y un enchufe de 220, por si quieres enchufar algo, una consola o algo. El techo es eléctrico opcional, de cristal, pero ya habéis visto, mirad lo que abre realmente poco. Y por lo demás la visibilidad es muy buena, tiene una buena cámara de marcha atrás, de 360, que además tú puedes variar lo que quieres ver, y realmente te ayuda mucho a aparcar, porque este coche tiene un morro muy alto y sobre todo hacia adelante te cuesta más. Y eso es todo. Vamos a ver cómo se comporta. Pues antes de saber cómo se comporta, vamos a ver lo que corre. Este coche anuncia un 0-100 oficial de 8,4. Nosotros hemos hecho 8,38, o sea, casi lo hemos clavado. Luego están los datos que dice, con esta aceleración hemos hecho un 29,0. 29,0, a ver, más rápido que un BMW 118D, que también es un poquito más pequeño. Es que no tenemos muchos subs de este tamaño
he probado sí que sea, mira, un GLA 200, pero es que es más lento. El Audi Q3 también con el 150 caballos, pero claro, es que eran más lentos, tenían menos caballos, son más pequeños. Este coche pesa 1900 kilos, ¿no? Lo tengo por aquí, 1907 kilos, da una relación peso-potencia de 9,53 kilos por cada caballo. Bueno, pues las prestaciones son más que correctas, es un coche que corre, no es para tirar cohetes, no es un coche que tú vayas diciendo, madre mía, lo que corre, pero sí que viajas y como tiene par de sobra, os lo he puesto antes en la ficha, a ver, son 450 newton-metros de 1400 vueltas, o sea, no está nada mal. Es un coche que puede tirar 2500 kilos de remolque. Pues al final, pues un coche que anda, se mueve bien y aunque lo cargues va a notar menos el peso que otros coches. Pues ya habéis visto que las prestaciones no están nada mal. Bueno, vamos a ver cómo se comporta y luego directamente pasamos ya a la vuelta rápida, que en este caso lo denominamos vuelta a seguridad, a ver la seguridad natural de este coche, intentando quitarle todas las ayudas y cómo se comporta este neumático, que no lo tengo yo muy controlado. El inicio de la marcha parece un motor perezoso. Tiene mucho que ver con cómo han puesto a punto el acelerador, porque tiene un recorrido corto. Cambia mucho de ir en el modo normal a ir en el modo Sport, pero mucho. Lo pones en modo Sport y ves que el coche tiene chispa. Y la otra forma, la primera vez que me subí en el coche y empecé a acelerar, dije, este motor es perezoso, pero no es para nada perezoso, sale tan rápido como quiera salir y sale bien. Y además hay una cosa muy graciosa, bueno, la zona roja empieza a las 5000 vueltas, y si tú aceleras, el sonido del motor es muy bonito, aunque es un diésel. Abajo puedes... sí, abajo claquetea como un diésel, pero es que eso no se puede evitar. Pero luego cuando estira el motor tiene un sonido muy bonito, muy bonito. El coche vas cómodo. La primera vez que me senté aquí, noto el asiento duro. El asiento duro, y el asiento duro es cada uno sus gustos. Pero a medida que he ido haciendo kilómetros no lo veo incómodo. No me he hecho un viaje con él, no sé cómo será viajar con este coche y si realmente te agota. De momento a mí la banqueta me parece dura y un poquito corta, pero ya sabéis que cada espalda y cada culete es un mundo. Sí que hay una cosa que no me gusta nada, pero nada, y es que tienes demasiadas asistencias a la conducción, que está muy bien, pero algunas, por ejemplo, el cambio de carril, que cada vez que vas a cambiar de carril te avisa, cada cierto tiempo te dice que el conductor se ha distraído, a mí me lo dice constantemente, y voy conduciendo y con las dos manos y tal. Todo eso se puede desactivar desde aquí. El problema es que cuando apagas el coche y vuelves a encender, tienes que ir desactivando las cosas que te molestan. Realmente solamente molesta la del cambio de carril cuando estás en ciudad o cuando estás en zonas, pues sí que te vas cambiando de carril y se pone el intermitente. Pero es que a veces hacemos eso, o sea, a veces pisas un poquito una línea, a veces tal, y no lo estás haciendo mal, pero ocurre, sí. En los libros de manual no hay que pisar una línea, pero al final las pisamos. Y lo que queremos es un coche que nos facilite la vida y que sea práctico. La postura de conducción me gusta mucho, el volante este de Mazda es muy agradable, como estoy sentado, voy cómodo. Notas que vas elevado, notas que vas en un coche grande, eso, bueno, pues es que es un coche grande, Me encanta que la pantalla no sea táctil y que sea así tan sosa, como os he dicho antes, porque me sobra información, de verdad, es que lo tengo todo. Cuando pones el modo Sport, que ya está puesto, se te ven los colorcitos estos, bueno, pues te animas un poquito más, pero realmente no... Sí, cambia, tienes más chispa en el motor, tienes un coche un poquito más vivo, pero no es un coche con el que vayas a hacer unos ritmos altos, que te los admite, y puedes viajar rápido con este coche. Y además con los consumos que
unos consumos brutales que ahora lo hemos dejado para el final, pero tiene un consumo que de verdad me ha gustado mucho. Por lo demás, maniobrarlo, tienes buena visibilidad. Hacia adelante te falta un poquito, pero tienes aquí una cámara que te indica tanto hacia adelante como hacia atrás, que está muy bien. También tienes, cuando sales de un parking y hay tráfico cruzado, también te avisa y te frena. Y cuando estás aparcando, a ver, los sensores son buenos, pero el sensor trasero me ha parecido excesivamente prudente. El cambio, tienes aquí el selector, que al principio es un poco complicado, pero en cuanto te haces a él es muy fácil. Es complicado porque es diferente. Tienes que apretar el botón, llevarlo a la derecha y para atrás. Esa es la complicación, no es otra. Pero en el momento que te has acostumbrado a que este es tu coche, no tienes ningún problema. Puedes ir cambiando con las levas. De hecho, bueno, te aparece ahí ya que es en modo manual, y ya solo nos queda ver la prueba de seguridad. Entonces, para ver la prueba de seguridad ya lo llevo todo desactivado, no me deja quitar control de estabilidad, solamente el de tracción. Voy en cambio manual, climatizador apagado, la batería tiene dos rayitas, pero aquí me va a aportar poco. Vamos a ver. No quiero machacar, ahí hay algo que suena. No quiero machacar las ruedas, porque estas ruedas se van a calentar seguro. Venga, vamos allá. ¡Ey! Es que es trasera. Me aguanta hasta casi las 5000 vueltas. En el cambio de apoyo lo ha hecho muy bien. La caja de cambios no es muy obediente. Está patinando ruedas y me entra el control de estabilidad. Aunque lo llevo quitado el de tracción, me entra. Y oyes la rueda interior chillar. Claro, le faltaría un autoblocante, pero no le vas a meter un autoblocante a este coche. Oye, he pasado fondo. A ver, frenos. Muy buena mordiente, me ha gustado. Acordaros de desactivar el aviso de no pises dos pedales. Iría un poquito más rápido si no entrase el control de estabilidad. Ahí es que he hecho un poco de sasar. Ya que llevamos un sub, sacrificamos. Si lo tiras, mira, ahí me entra el control de estabilidad. Si lo tiras el coche, lo descolocas de atrás, ¿eh? Si lo tiras. Esto con el control de estabilidad no ocurre, pero aquí, mira. Pasa que cuando hago el contravolante, entra el control de estabilidad. ¿Ves? 37,49, 37,5. Bueno, es un tiempo de referencia. Estábamos mirando la seguridad y si había aquí deportividad. Hay deportividad en el momento en el que desactivas las cosas, pues te deja un cierto movimiento. Lo que pasa es que, claro, cuando el coche ya se mueve, te sujeta, te entra el control de estabilidad y te sujeta el coche. Sería un poquito más rápido. No es el objetivo ir rápido con este coche, el objetivo es eso, ver la seguridad, y tiene seguridad. En carretera viajas bien con él, muy cómodo, muy preciso, muy precisa la dirección, y también lo he notado aquí. Los frenos me han gustado, no sientes que el coche pesa, lo sientes fácil de meter en curva. No sé, yo le doy buena nota. Es eso que hace Mazda, que lo hace también BMW, que tienes que sentir algo. Tienes que sentir algo para realmente disfrutar que estás en un coche un poquito diferente. Y se nota que sus rivales de este coche, salvo versiones así muy deportivas, tienden a ser un poquito más burgueses. Este te transmite algo, no es insulso. Venga, vamos a hablar de consumo.
porque ya he visto lo que corre, ya he visto cómo se comporta, pues solamente nos queda el consumo, ¿no? Prueba superada y con nota, ¿eh? Con nota. Me gusta cómo se comporta bien, lo que más me gusta es la dirección, cómo entra, cómo te transmite a las manos, cómo entra. Luego, si quieres conducir un poquito alegre, también se deja hacer cosas. Entra enseguida el control de estabilidad, aunque lo tengas desactivado, el de tracción, te deja desactivar el de tracción, pero enseguida entra el de tracción y estabilidad. O sea, no te deja volverte loco, piensa un poquito más en la seguridad que en tu diversión, pero no por ello resulta un coche aburrido. Ya os he dicho que hay opciones, hay rivales que son un poquito más sosos en la conducción de lo que este coche, que algo te transmite a las manos y bueno, pues la sensación, pero claro, son 1900 kilos. Este neumático no ha ido mal, me gusta más que los Turanza, de hecho, los Alenza me gustan más que los Turanza, pero no lo he probado en agua, no he probado en agua este neumático. Pero en conjunto va bien, es agradable, es un coche cómodo y no está mal. Y tiene ese puntito de Mazda que de verdad que te transmite algo. No es que tenga yo pasión por los Mazda, pero sí que valoro que hagan cosas diferentes y de verdad que yo que le doy mucho valor a las sensaciones, al feeling que te transmite el coche, desde el volante, los pedales, los asientos, el motor, que por cierto que bien suena el motor para ser un diésel, pues yo esas cosas sí que las valoro. Respecto a la vuelta rápida, 1:37:49, pues es lenta, comparado, pues se pone en tiempos de un Opel Grandland Diesel, más lento que un Tonale híbrido, más lento que el GLA 200 que hemos hablado antes. Bueno, pues es que realmente no hemos probado coches con este tamaño, con esta categoría de sub. Es el primero que probamos de esta categoría, porque no vamos a comparar con un Grecale o con el Stelvio Quadrifoglio, claro que son coches que están en otra liga. Al final del vídeo veis la tabla entera de todos los tiempos que hemos hecho, pero no es o sea, es un tiempo aceptable y realmente no es algo que se busque en este coche, ir a marcar tiempos. Lo que sí que se busca es ir a marcar un buen consumo, y para eso hemos mandado a Ned, que en cuanto ve una etiqueta eco, una etiqueta cero, se vuelve loco. Ned, ¿qué haces? Hola, Olita, vecinito. Ahí está Ned. Pues Ned, a ver, este coche anuncia un consumo oficial de 5 litros a los 100. Pues mirad lo que ha hecho Ned. En carretera se ha marcado un 4,8 de media, en carretera, y en ciudad un 5,3. 5,3 en ciudad. Ojo, un coche de 1900 kilos y que no se mueve nunca en eléctrico. 5,3. Mirad la tabla lo que hay por encima. Mirad los híbridos que hay, sobre todo los híbridos enchufables. Sí, cuando en ciudad, los híbridos enchufables, cuando tienen batería gastan 0, pero ahora mirad lo que gastan estos híbridos enchufables comparado con este. El que menos gastó fue el X1, que gastó 4,6, y este ha gastado 5,3. Y un Jeep Compass 7,4, el Octavia RS Combi 7,7, esto ha gastado 5,3 en ciudad. Es que está muy bien, pero es que en carretera 4,8, lo que ha gastado un Civic híbrido. Este coche, con el depósito que tiene, pues te haces unos 900 kilómetros de autonomía, y cuanto más tranquilo vayas, menos va a gastar. Tiene un consumo muy bueno, que de verdad deja en ridículo a muchos coches híbridos. Pero a muchos coches híbridos, mirad, un consumo que nos gustó mucho fue el del BMW X1 1800, el 18D, que son 150 caballos con un 2 litros, que en ciudad gastó 5,9 y este ha gastado 5,3, siendo más grande. Y 4,3 gastó en carretera el X1 y 4,8 ha gastado este. Luego, si tú estás buscando un coche de este tamaño, que sea que tenga etiqueta eco, porque la necesitas para meterte por ciudad, y luego te gusta viajar, yo me compro esto, diésel, antes que un híbrido de gasolina, porque al final
es que vas a gastar menos. Vas a gastar menos. Otra cosa es que te encaje la estética, que te parezca feo, te parezca bonito, te parezca caro, sea caro. Todos los coches hoy en día son caros. Eso ya no lo vemos, pero vamos, en la tabla que os he dado antes era de los más baratos el precio de partida. El resumen, me ha parecido en conjunto un cochazo, pero un cochazo. Tiene algunas cosas, como todos, ¿qué es lo que no me ha gustado? Pues lo del acceso a la plaza trasera, que es un poquito justo, pero bueno, es salvable. El interior es demasiado sobrio, que la sobriedad no es un defecto, es una característica, pero comparado con sus rivales, que están llenos de colores, pantallas mucho más colorido y tal, pero es que realmente eso al final son, no sé, eso es también muy subjetivo. Si nos centramos en datos objetivos, el coche es un cochazo, se comporta bien, es seguro, tiene buen espacio y anda bien, y además gasta muy poco. Así que nada, esto es lo que os quería contar de este coche. Os dejo al final la tabla de tiempos. Acordaros de suscribiros al canal, de darle like si os ha gustado y de haceros miembros del canal, que estamos haciendo cosas muy chulas. Bueno, entrad y lo veis. Que muchas gracias. Hoy no está Nachete, que lo tenemos haciendo unas galas como la Pantoja por ahí por el mundo, pero Iván se va a despedir y nos cierra el vídeo. Hasta la siguiente. Venga chicos, nos vemos pronto. Y chicas.